Mendía, que es técnico del Centro de Estudios Ambientales, organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde ejerce su profesión como coordinador de la red de Ciencia Ciudadana. Con una experiencia de más de 30 años, ha centrado su carrera en la creación y gestión de programas de educación por la sostenibilidad en el Ayuntamiento de Gasteiz. Al tiempo, ha prestado sus servicios como divulgador ambiental en numerosos medios de comunicación, labor por la que ha sido reconocido con el Premio Periodismo Ambiental Euskadi 2020. Su perfil profesional como investigador en el campo de la ornitología le ha permitido formar parte de ciertas juntas directivas y comisiones en entidades ornitológicas como el Comité Ornitológico de Euskadi, la Oficina de Anillamiento de Aranzadi o el Comité de Rarezas de Euskadi. En la actualidad cuenta con más de 70 publicaciones científicas sobre temas relacionados con la autoecología de las aves silvestres y su dependencia de la sociedad actual. Y ha titulado su charla como Ciencia y Ciudadanía, 2 tesoros a proteger, y ahora nos va a contar por qué. Gracias. Gracias a ti, Inés, por la charla que nos has dado, magnífica, ¿no? El haber maridado de esa forma tan espectacular la biología, la ecología, la vida, ¿no? Con el lenguaje, y además por haber hablado, ¿no?, de una palabra, yo creo que olvidada a día de hoy, que es el respeto. Y por lo tanto, enhorabuena. Y lo mismo, Javi, por tu magnífica charla, ¿no?, que nos has centrado en ese fondo de mar, ¿no?, donde caen muchos de los problemas que desde la tierra abastecen esas aguas. Y como no, gracias, ¿no?, Mila, por tu magnífica presentación, casi no me reconozco, ¿no?, en esa lectura que has hecho. Y gracias por la organización de este evento que en el ámbito de Vitoria-Gasteiz pues sabéis que acogemos, y os acogemos con muchísimo gusto, porque verdaderamente creemos necesario seguir potenciando y comunicando en el entorno de la concienciación y de la sensibilización todo aquello que verdaderamente pueda interesar. Ya no hablo de preocupar, porque para preocupar ya tenemos los medios de comunicación oficiales, ¿no?, sino interesar en el ámbito de contar nuestras historias, contar nuestros trabajos, ¿no? Y eso es lo que he venido a hacer aquí, a contaros una historia, a contaros un cuento, ¿no? Un cuento, y espero que os lo podáis creer, ¿no?, realmente. Sobre todo porque va unido, ¿no?, a este eslogan que habéis plasmado, ¿no?, de una semana para acercar a la ciudadanía la salud del planeta. Y que en esta ocasión lo que voy a hacer yo es acercar, en vez de la ciencia a la ciudadanía, acercar la ciudadanía a la ciencia, ya que desde el Centro de Estudios Ambientales pues llevamos más de una docena de años trabajando en este sector de la ciencia ciudadana, que no es más que la democratización de la ciencia, con el fin de aprovechar que la comunidad científica pueda tener cientos de personas a su servicio a fin de realizar los estudios necesarios o pertinentes en el entorno de cualquiera que sean las líneas de trabajo. Y como cual historia, pues esta historia tiene sus propios autores, ¿no? En este caso, pues todas las personas que han ido participando a lo largo de estos 14 años en los que hemos ido moviendo, ¿no?, las tripas de la ciudadanía, ¿no?, de las personas que han colaborado dentro de todo el marco de programas de ciencia ciudadana que hemos ido organizando. Y como cuento, pues siempre deberíamos de empezar a través de hace muchos, muchos años, ¿no?, en una tierra perdida de un pueblo de Yorkshire, en Gran Bretaña, nació este personaje de cuyo nombre no quiero ni acordarme, ¿no?, John Wycliffe, o Juan, ¿no?, para los amigos. Verdaderamente una persona desconocida donde las haya. Realmente, quien la haya conocido, de todos los que estáis aquí, de todas las personas que estáis aquí, que levanten la mano, porque sería increíble. Así como en Inglaterra, sí que es una persona conocida, ya que nació casi hace 1000 años,
no tantos, pero sí en 1300 y pico. Y fue un cura, sacerdote anglicano, casi precursor del protestantismo, y que no tuvo más que la brillante idea de democratizar la Biblia. En aquellos años la Biblia no se dejaba escribir en otras lenguas que no fuera el latín, y por lo tanto estaba prohibidísimo, no, lo siguiente, era un sacrilegio el hecho de democratizar la Biblia sin ningún fin más allá de la propia lectura del cura hacia sus feligreses. Y este buen hombre se le ocurrió y tradujo la Biblia al inglés. Por ello fue declarado hereje. No solamente murió defenestrado, sino que a los años de haber muerto, su cuerpo fue sacado de la tierra, fue incinerado, fue quemado en la hoguera, ¿no? Fue auténticamente, ¿no?, destronado, porque había nada más y nada menos hecho una aberración eclesiástica y se había saltado, ¿no?, todos los grandes cánones eclesiásticos, diplomáticos, a nivel del Papa, de Roma, y por lo tanto, pues bueno, fue una persona considerada como un auténtico enemigo público de la Iglesia, que es hoy en día un poquito ese símil, esperemos que no me quemen a mí dentro de unos años, que podríamos hacer con la propia ciencia ciudadana y con esta red de ciencia que desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pues creamos en ese año 2012, cuando desde la unidad de Anillo Verde y Biodiversidad del Ayuntamiento, su jefe de unidad, el señor Fernando de Juana, pues pregunta por hacer la coyuntura de cómo llevar a cabo un muestreo en el ámbito de las orquídeas que pudiera recoger un trabajo de identificación, de catalogación de las diferentes especies y con ello conseguir tener el elenco de las orquídeas que nacen, brotan y florecen en el entorno del Anillo Verde. Ese año 2012 pues, fue el inicio de cómo empezar a pensar en un programa que verdaderamente pudiera conseguir esos objetivos buscados, y es cuando surge la luz el llevarlo a cabo a través de un programa de ciencia ciudadana, un concepto que en aquellos años empezaba a florecer en la lingüística popular y científica de las diferentes entidades asociativas y sociedades ornitológicas sobre todo, y que era un concepto realmente viejuno, porque fíjense ustedes que había sido inventado en 1900, cuando la sociedad americana, la sociedad Audubon, se le ocurrió llevar el primer censo en el Christmas Count Day, el primer censo en el día de Navidad, porque en aquellos años de 1800 lo que se estilaba era en el día de Navidad salir con una escopeta al hombro con el fin de matar el mayor número de aves posibles, ¿no?, plasmarlo después en un escrito, presentarlo a la sociedad de caza local, la cual se iba a encargar después de presentarlo a nivel nacional de Estados Unidos, y ganaba el premio económico aquella persona, aquel señor o señora que más animales había matado. Bueno, eran otros tiempos, no pasa nada, no todo mejora, incluso, ¿no?, lo que no mejora empeora, pero bueno, ¿no?, es como el vino. Entonces esto hizo que en 1900 la sociedad Audubon pusiera en marcha ese censo en el día de Navidad, que a día de hoy sigue. Aquel año de 1900 fueron unas 36 las personas que se lanzaron a simplemente mirar por la ventana de su casa. A hoy es el día en que es un censo que ha aumentado en cuanto a superficie, acogiendo todo lo que es Norteamérica y distintos países de Centro y Sudamérica, ¿no?, inclusive ha llegado al Caribe, y son miles y miles las personas que llevan a cabo ese censo, que gracias a él se está viendo la evolución de muchísimas especies desde hace 124 años. Es decir, lo que nosotros empezábamos a inventar, empezábamos a caminar, era realmente una cosa que los países anglosajones llevaban ya cientos o decenas de años llevándolos a cabo. Hasta en líneas tan maravillosas como es el Bird Lady Count, ¿no?, un censo
de mariquitas que empezaron los ingleses en 1973. O sea, cuestiones que dices, espera, y yo estoy hablando del 2013, ¿no? De llevar a cabo esos mismos trabajos a través de esa metodología tan similar. Bueno, han pasado 12 años, 13 años y lo que hemos hecho desde el Centro de Estudios Ambientales, que es el organismo al cual yo estoy adscrito, ha sido la creación de 14 programas de ciencia ciudadana, de los cuales pues, pueden ir ver desde ese 2013 en el que ya lanzamos el de orquídeas, el 2014 un programa de seguimiento de aves, otro programa de seguimiento de odonatos, 2015 lanzamos el de mariposas diurnas, 2016 un programa de mariposas nocturnas, 18 un programa de suelos, 19 uno de rapaces nocturnas, luego hemos lanzado un programa de seguimiento de aves palustres, otro de las interacciones que tienen las aves del vertedero con el aeropuerto de Foronda, otro sobre la biodiversidad de patios escolares, ¿no? Y otro sobre la biodiversidad en las obras de infraestructura verde. ¿Y todo esto con qué objetivo? Concho, pues con el objetivo de ser los pepitos grillos del ayuntamiento, con el objeto de verdaderamente poder poner rojo, poder enrojecer la cara del ayuntamiento, porque en muchos de los casos todas las obras medioambientales ya saben que siempre tienen un auténtico éxito. Claro, si nadie lo mide, el éxito está asegurado. Pero si ponemos a la ciudadanía a medir el éxito de las acciones encaminadas al bienestar ambiental y que sean ellos quienes nos digan si verdaderamente dichas obras merecen o no merece la pena el haberlas hecho, pues eso es poner al ayuntamiento contra la pared. Y fíjense, desde aquí les digo que el ayuntamiento dio su brazo a torcer, le pareció una magnífica idea y desde entonces, ¿no?, hemos ido trabajando al unísono, en compañía con ellos, en compañía de la ciudadanía y estamos viendo qué resultados se están obteniendo, unos buenos, otros malos y otros mejorables. No estamos siempre ganando el 100% de los éxitos que uno esperaría, pero la cuestión es que cuando uno escribe negro sobre blanco y piensa en los objetivos que va a conseguir su obra, pues verdaderamente si no hay nadie que lo siga y que mejor que la ciudadanía como un árbitro neutro, pues pueda tender a que realmente la administración se ponga las pilas y lo hagan las cosas medianamente bien. Bueno, con esos objetivos pues lanzamos los distintos programas que al final, ¿qué es lo que buscan? Pues fíjense, que en el mundo de las orquídeas las dejemos florecer, que las orquídeas que nacen en nuestros parques y jardines puedan terminar su floración. Resulta que hay orquídeas que están amenazadas y están dentro del catálogo. Resulta que buena parte de esas orquídeas son cortadas por las máquinas segadoras, pero sin ninguna mala intención, no piensen, sino simplemente por desconocimiento de cuál es la etapa fenológica de su floración, o también hay mala leche porque a veces la ciudadanía, también igual por desconocimiento, pues se llevan las orquídeas lagarto, que son orquídeas de unos 40 centímetros, orquídeas grandes, los Himantoglossum hircinum, porque son muy bellas y quedan perfectamente colocadas en un jarrón como este. Bueno, otro de los programas, el objetivo es que nos hemos quedado sin mariposas en el interior de la ciudad. El uso y abuso de los fitosanitarios, sobre todo en el ámbito de los insecticidas químicos o sintéticos, ha hecho que no haya mariposas en el Parque de la Florida o directamente en muchos de los parques. Pero hablo del Parque de la Florida porque justo está en el centro de la ciudad. Y entonces lo que buscamos con ese programa es que ciertas medidas que el ayuntamiento empezaba a poner en marcha, como eran los corredores florales a lo largo de las principales avenidas de la ciudad, fueran utilizados por estos bellos lepidópteros para conseguir llegar al fondo. Bueno, el ayuntamiento rotura, el ayuntamiento prepara la tierra, el ayuntamiento siembra, las flores salen, pero luego realmente las mariposas las utilizan. No lo sabemos, ¿no? Pues pusimos ahí a un batallón de personas
que con toda su buena intención y voluntad se dedican a seguir esos tramos en los que se ha trabajado con el fin de ver que la gran cantidad de mariposas que tenemos en el ámbito del Anillo Verde, que como bien saben fue creado por el Centro de Estudios Ambientales desde el año 94, pues esas mariposas llegan al centro de la ciudad. O, ¿han visto ustedes los estanques habituales de nuestros parques y jardines en los que un labio de hormigón rodea una lámina de agua y a no ser de que alguien suelte unos peces, ¿no? A veces hasta el propio ayuntamiento, esas carpas de colores, ¿no?, que antaño se soltaban, o lleguen esos patos asilvestrados de colores blancos y marrones, que son híbridos por donde los haya, ¿no? No tienen nada más, ¿no? De vez en cuando una isleta, que lo típico de esa isleta es que hay una caseta para esos patos, por cierto, ¿no? Pues el ayuntamiento pone manos a la obra con el fin de conseguir revitalizar esas lagunas, esos estanques, renaturalizarlos con el fin de que empiece a aflorar en ellos otra biodiversidad, y la biodiversidad nuestra, la biodiversidad natural, a través de un proceso sencillo de renaturalización mediante unos núcleos de fibra de coco en los que van sembrándose, plantándose distintas especies, colocándose en los puntos apropiados dependiendo del estanque, y donde el primer catalizador del éxito o fracaso pues son unos pequeños invertebrados, insectos llamados odonatos, que no son más que las libélulas o los caballitos del diablo, que por el arte de volar que tienen son los primeros en llegar. Pero realmente esas obras, vuelvo a hacerme la pregunta, ¿son favorecedoras de la biodiversidad? Pues testémoslo y pongamos en marcha a estas personas, a esta ciudadanía que ansía de verdad conocer las especies, que les gusta trabajar en el ámbito de lo que sea y encima nos están aportando datos. Bueno, pues así hasta 14, no les voy a contar más, no merece la pena, es simplemente para que vean ese puntito por el cual nuestra forma de actuar va encaminada a obtener participantes. ¿Cómo? Pues a través de ofrecerles un pequeño curso, una pequeña formación. Es necesario, hay gente que viene y ya sabe, pero nadie hemos nacido sabido. Y por lo tanto, con ese pequeño curso en los que se les marca ya un muestreo, un calendario, un protocolo, somos listos, la ciudadanía es sabia, ¿no? Aunque a veces parezca que el sentido de la razón es el menor de los sentidos, ¿no?, o el sentido común, ¿no? Pues creo que no. Y por lo tanto, a través de unos materiales técnicos conseguimos sacar a la gente, porque la gente se ha informado, les hemos difundido el programa, han hecho ese curso de iniciación, se han lanzado a inscribirse no al curso, sino al programa de Ciencia Ciudadana. Les animamos, les invitamos y encima con nuestros datos conseguimos tener el respaldo de entidades que avalan la ciencia. Entidades como el Jardín Botánico, entidades como la Sociedad Española de Ornitología o como la Sociedad de Ciencias Aranzadi o CEDINTIA, la Sociedad para la Conservación de las Mariposas, ¿no?, o la Asociación Vasca de Entomología, incluso ya hasta organismos más técnicos de la propia administración que se suben al carro. Hicimos un programa de conservación de suelos. Nadie hablaba del suelo y hoy resulta que Europa tiene una ley de protección del suelo. Empezamos a ser pioneros. Igual también era el carácter de ese Pepito Grillo que les comentaba antes, que era el CEA, ese carácter pionero a la hora de crear ese anillo verde en la década de 1990. Y por lo tanto, pues igual esto era otro carácter más que marcaba el ser de los técnicos que trabajábamos ahí. O, cómo no, pues de ciertas empresas privadas o de la propia universidad que apoya a través de los directores científicos. Es decir, cuando aunamos ciencia y ciudadanía, la ciudadanía la tenemos, pero para hacer ciencia necesitamos científicos. Científicos como Javi, que ha estado aquí y que comentaba sus proyectos. Científicos que avalen, en definitiva, la realidad y veracidad de cada una de las diferentes citas que la ciudadanía nos aporta y que nos aporta de múltiples maneras, a través de los canales de WhatsApp o a través de los distintos repositorios. Es decir, hacemos ciencia pública, no una ciencia exclusiva para quedarse resguardada en los cajones de los técnicos municipales, sino hecha
para que cualquier científico del mundo, a través de los distintos repositorios, como tienen ahí, Naturalis, donde empleamos para el mundo de las orquídeas, o el Sacre para el mundo de las aves, Ornito para el Atlas de las aves nidificantes que acabamos de terminar este año, o Lursain para ese programa de conservación de suelos. Y simplemente les resumo todo ello, ¿no? Tengan la posibilidad científicos de todo el mundo de acceder a los datos que ha aportado la ciudadanía alavesa, gasteiztarra, vitoriana, y puedan utilizarlos en sus diferentes informes, en sus diferentes estudios. Estudios serios, porque llevan un protocolo, porque llevan una metodología. Y para que vean ustedes el esfuerzo que desde el Ayuntamiento se ha hecho, qué mejor que presentar 4 datos rápidos en los que veamos el número, el crecimiento en cuanto al número de participantes, de cómo comenzamos aquel 2013 con ese programa de orquídeas y donde hemos acabado este año pasado con 188 personas que participan, muchos de los cuales siguen participando desde el minuto 1, siguen viniendo de cuando nació el programa correspondiente. Y eso nos llena de orgullo, pero les llena a ellos también, porque a quién no les gusta descubrir una nueva especie para el municipio, no para la ciencia, sino para el propio municipio, o encontrar una especie que había desaparecido del propio municipio. Perdón. O incluso los datos que hemos obtenido. Fíjense, hemos llegado ya a sacar en estos repositorios más de 25.000 datos el año pasado, pero es que ya son más de 100.000 los datos que hemos aportado para la ciencia en estos 12-13 años de vida. Eso sí, los porcentajes, o sea, los datos están ciertamente sesgados para distintos grupos faunísticos. Pues ¿cómo no van a estar sesgados para el mundo de las aves? Que verdaderamente es el mayor número de programas activos que tenemos como consecuencia de que las aves son auténticos bioindicadores de la calidad de nuestros medios. Pero es que encima las aves les gusta a todo el mundo, ¿no? Y encima es que las aves son fáciles de detectar. Pero fíjense, por el lado contrario tendríamos el mundo de las mariposas nocturnas, un mundo tedioso, horrible y verdaderamente difícil, dada la gran cantidad de especies que alberga nuestra entomofauna. Pero fíjense, qué maravilla a través de 2 puntos de muestreo que tenemos en el municipio poder estar hablando que tenemos ya aportadas pues esa barbaridad de datos, ¿no? De 32.112, ¿no? Increíble. ¿Por qué? Por la riqueza, la abundancia de estas mariposas a la noche y por lo tanto el hecho de ir a contarlas al día siguiente, identificarlas y por cierto siempre soltarlas. Nunca capturamos la fauna, los animales, sino que simplemente la fotografiamos, ¿no? Y a continuación se libera. Y es ahí donde los resultados, como les decía, pues nos llenan de orgullo, no solamente al ayuntamiento, sino incluso a los propios participantes, porque en el año 2012 teníamos 17 especies de orquídeas conocidas en el Anillo Verde. Hemos pasado a tener 54, ¿no? especies. Y lo bonito es que de esa orquídea que les hablaba antes, del Himantoglossum, que solamente teníamos 4 localidades conocidas en aquel año 2012, hemos pasado a tener en estos momentos cerca de 40 puntos en los que hay. Pero es que hemos encontrado una orquídea mediterránea que como consecuencia del calentamiento global ha comenzado a presentarse en Euskadi. Antes no había y ahora está. ¿Y qué ha hecho? Pues seguir el recorrido más sencillo, el recorrido de la Nacional 1, y por lo tanto ha llegado al municipio y la hemos podido detectar, que es la Barlia robertianum, otro Himantoglossum, ¿no? Bueno, en el ámbito de los odonatos, hemos llegado a detectar presencia de libélulas africanas en nuestro municipio. Hemos llegado a confirmar la reproducción de estas especies africanas en nuestro municipio. Hemos aumentado el elenco de las especies, pero ese no es el fin, conocer solamente lo que hay, sino ver si verdaderamente nuestros estanques son favorecedores de acoger biodiversidad. Y efectivamente, ¿no? Tenemos en estos momentos el segundo punto más rico en especies de todo el territorio histórico en el Jardín Botánico de Olarizu, gracias a esas intervenciones que se han ido llevando a cabo.
O en el mundo de las mariposas nocturnas, ¿no? Hemos pasado de tener esas 550 especies a 754, dando para el elenco de la fauna vasca pues 17 nuevas especies o 4 para el territorio histórico de Álava. Pero donde también nos hemos percatado en estos 8 años de trabajo que llevamos, cómo hay ciertas especies que están adelantando su nascencia, su crisalización. Y por lo tanto, estamos viendo, ¿no?, esos resultados o esos procesos de cambio como consecuencia del calentamiento global dados en distintas especies. Y cómo no, al ser un elemento activo, llegamos a detectar la primera polilla, ¿no?, del boj en Álava, en este punto de muestreo. Una especie exótica, de las que antes contaba Javi en el ámbito de la costa, pero en este caso en el interior, y que está acabando con las bojedas, con los bojales, con el boj a nivel de todo el norte de la península ibérica. Y ahí es donde entramos en que sí, muchos éxitos, la administración pone dinero para mantener esta red, ¿no? Contratamos gente para que esta red siga viva. Hacemos, ¿no?, acogemos, en definitiva, a estudiantes de la universidad o de ciclos formativos con el fin de mantener activa la colaboración entre la ciudadanía, el órgano gestor y el órgano de dirección científica. Pero también tenemos nuestros fracasos. También nos damos cuenta de que debemos, ¿no?, de mantener una comunicación fluida con la ciudadanía, porque si no lo dejan. Y lo dejan a veces por otros motivos, porque se van de la ciudad, porque se cansan, pero también porque se desilusionan en ciertas ocasiones como consecuencia de esta voracidad antropomórfica que tiene el ser humano a la hora de comerse el territorio y de ocuparlo con todo tipo de infraestructuras. Y esa preocupación que te trasladan hace que en muchas ocasiones no podamos hacer nada por evitar que esas personas desilusionadas por la construcción o ampliación de ciertos centros, ¿no?, hagan que abandonen el programa, dado que se sienten dolidas después de tantos años de seguimiento en esos sitios. Pero bueno, al final somos muchos, somos muchas las voces que estamos ahí y muchas veces escuchamos mucha información. También hay que saber analizarla. No pasa nada porque alguien se vaya y porque se vaya enfadado. Pues ya lo sentimos, pero se quedan 180 personas por detrás contentas a las que debemos de seguir animando a través, pues, de esa diplomacia preventiva que decían en la ONU, ¿no? Debemos de ser diplomáticos, no, lo siguiente, con el fin de entender a la gente, empatía. Hablabas, Inés, sobre el respeto. Una de las líneas fundamentales de la educación ambiental es el respeto a lo ajeno y el respeto al ajeno. Es decir, si no somos capaces de enseñar a las personas a respetar a su vecino, ¿qué concho queréis que respeten a un pellejo de bisón europeo, ¿no?, o a esa flor cortada que está mejor en su casa que en el campo? Y por lo tanto debemos de mantener esa diplomacia, debemos de ser empáticos, debemos de entender los problemas de la gente, debemos de ser cordiales con ellos, pero sobre todo debemos de ser rápidos, de ser ágiles, de ser concisos. Y ese es el verdadero valor de los programas. Son programas testados por científicos, pero cuidado, no se fíen de las científicas ni de los científicos. Tienen un problema de que son excesivamente cuadriculados, ¿no?, con perdón, en la sala. Pero tienen que llevar a cabo su metodología y cuanto más estricta y ambiciosa sea esa metodología, mejor para ellos por la obtención de resultados. Pero la gente no es capaz de hacer seguimientos exhaustivos, ¿no?, de semanas tras semanas, de cada 15 días. ¿No? Debemos de saber ser empáticos con el científico para hacerle entender que la ciudadanía es humana, ¿no?, que no son ellos, y que por lo tanto es mejor reducir los muestreos de campo a perder el programa porque nos quedamos solos. Bueno, con todo esto pues se pueden imaginar que han salido muchísimas publicaciones, muchísimos extractos, muchísimos papers en los que ha colaborado pues parte de esa directiva científica, pero también han colaborado la ciudadanía científica. Parte de esos nombres es gente de la calle que, apoyado por el coordinador científico, han conseguido publicar. Y de esta manera hemos conseguido llevar la ciencia a la ciudadanía y hoy espero haber conseguido llevar la ciudadanía aquí, a la ciencia. Muchísimas gracias.